capítulo 10 de San Lucas, vemos que nuestro Señor mandó a los 72 discípulos delante de sí, 2 por 2, a predicar y preparar el camino, anunciando a los judíos de su tiempo que el Mesías ya está presente. Los mandó 2 por 2 a predicar. ¿Y qué dice nuestro Señor? La mies es mucha, pero los obreros pocos. Es verdad, los hombres son millones y millones, y los apóstoles son bastante pocos. ¿Y qué solución nos da? Rogad al dueño de la mies para que mande obreros a su mies. Pedir por las vocaciones es importante, es importantísimo. Durante todos los siglos de la historia de la Iglesia siempre hubo vocaciones. Por desgracia, a veces hay vocaciones abortadas por la maldad de los hombres, por la envidia del demonio, a veces por la familia misma. La familia misma no quiere que sus hijos o hijas se dedican al servicio del Señor, en la vida religiosa o sacerdotal, y a veces por disque amigos perversos, perdidos, pecadores que impulsan el mal. Sin embargo, unas cuantas escapan a este desastre. San Juan Bosco decía siempre: Dios llama, pero hay unos que hacen los sordos. Lástima, como el joven rico del Evangelio, cuando Cristo dijo: vete, venda lo que tienes, venga, sígame, ya no fue. Pero hubo también gente que respondió al Señor, y esto es lo que llamamos hoy los santos canonizados, los santos no canonizados. Son miles y decenas de miles en la historia de la Iglesia. Uno de ellos fue San Ignacio de Loyola, un campeón de Cristo, un hombre extraordinario. Pasó su vida primero de juventud en formación militar, soldado. En la guerra cayó herido, después 3 operaciones a la rodilla, en 9 meses de convalecencia. Se convierte, entre comillas, era ya católico, pero se da totalmente al servicio del Señor. Gracias a Dios no había televisor ni celular en esta época, si no se hubiera corrompido en su propia cama. Pidió libros de caballería, de novelas a sus familiares, y le dijeron: no tenemos otra cosa que la vida de Cristo, la vida de los santos y la imitación de Cristo. A pesar de eso, yo dije: ni modo, denme algo de leer porque está aburrido en la cama. Y empezó a leer la vida de Cristo, la vida de los campeones de Cristo, la vida de los santos, y ahí descubrió algo extraordinario: que los santos también son militares, pero sirven a un rey inmortal. Leyendo la vida de San Pablo del Desierto, de San Antonio Abad, de San Francisco de Asís, de Santo Domingo, etcétera, se dio cuenta que si ellos también son militares, son hombres de guerra, pero una guerra espiritual, el servicio de Dios nuestro Señor. Y Dios tocó su corazón, claro, y él correspondió, decidió de consagrarse totalmente al Señor. Una vez sanado, va a pasar como un retiro espiritual con los padres benedictinos, regala su caballo al convento, regala su espada a la Virgen, pasa una noche de oración como los caballeros de esta época hacían, se consagra al Señor, da hasta su ropa a un mendigo y empieza a mendigar su propio pan. Él, que era de familia noble, de familia aristocrática, se hace humilde, pobre, mendigo, a tal punto que los muchachos del pueblo se burlaban de él. ¿Y qué hacía? Mendigaba para comer algo y pasaba su tiempo en el hospital para cuidar enfermos. Después dice: ¿qué hago en mi vida? Decide consagrar al Señor en el sacerdocio. Un maestro caritativo empezó a darle curso de latín, pero el diablo, mirando que podía ser un santazo de primera, intervino para perturbarlo y no aprovechar de sus cursos de latín. Cuando hacía sus tareas, tenía otras reflexiones muy bonitas, muy extraordinarias y cristianas en la mente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Tal apostolado, tal cosa. Cosas muy bonitas,
que no tiene nada que ver con sus tareas y no progresaba para nada. Mire, el demonio puede atacar bajo apariencia de bien para engañar. Y finalmente, cuando confesó a su profesor lo que pasaba, el demonio lo dejó tranquilo y empezó a progresar. Va a hacer una peregrinación a la Tierra Santa. De la Tierra Santa regresa sin un centavo, cuando lo tenía, mendigaba. Había 3 barcos que iban rumbo a Italia, uno de un musulmán, otro de un comerciante italiano rico, poderoso, y un barquito, uno tendría miedo de entrar dentro. Entonces otros peregrinos pidieron al italiano de llevar a este santo, pues había como un santo, y dijo: yo cobro, si es santo que Dios lo lleve. El musulmán, claro, ni pedirle, y el otro barquito lo aceptó por caridad. Hubo una tempestad en el mar, los 2 barcos modernos desaparecieron y el barquito viejito llegó hasta Italia, hasta Roma. ¿Por qué? Porque efectivamente llevaba un santo, como cuando San Pablo en naufragio llegó a Malta, Dios perdonó la vida, no me acuerdo la cifra, 200 y pico personas por amor a Pablo, ¿no? Entonces en Roma visita los lugares santos, de ahí va a España, empieza esta vez formalmente sus estudios, pero como tenía siempre el deseo de predicar, de hablar, de catequizar a la gente donde quiera, en la calle, donde quiera, no progresaba, decide de irse a París, y a París él no hablaba francés, y los cursos eran en latín, y ahí va a hacer sus estudios filosóficos, teológicos, recluta unos compañeros, entre ellos el magnífico, extraordinario San Ignacio de San Francisco de Javier, que va a convertirse gracias al influjo de San Ignacio, y finalmente van en 1534 fundar la Compañía de Jesús, los que van a ser los jesuitas. Una vez ordenados sacerdotes, su idea era ir a Palestina a convertir a los musulmanes, pero como había guerra, fueron a Roma y el Papa dijo: tu Palestina es Roma, predican aquí. San Ignacio dividió sus compañeros 2 por 2, ir a predicar diferentes ciudades, pero antes de ir a predicar pasaban 40 días en oración, ayuno, meditación, antes de predicar. Y ellos que no hablaban italiano, era una mezcla italiano, francés, español, latín, la gente se convertía. ¿Por qué? Porque eran santos. San Ignacio nos dio también los ejercicios espirituales, un librito extraordinario de todos los ejercicios espirituales, el único libro canonizado y nombrado patrono de los ejercicios fue San Ignacio de Loyola. Desde la fundación, digamos, de la Compañía de Jesús y su reconocimiento hasta la fecha, todos los papas han alabado y recomendado estos ejercicios espirituales. Y de hecho, donde quiera se predicaron esos ejercicios por San Ignacio y sus compañeros, y bien, la gente quedó católica. Por ejemplo, en Bélgica, en Alemania, y bien, gracias a San Pedro Canicio, un discípulo de San Ignacio, mitad de Alemania regresó a la fe católica gracias a estos ejercicios. Incluso los sacerdotes jesuitas fueron los mejores misioneros de la Iglesia Católica, una cosa extraordinaria, evangelizaron en todos los continentes y dieron unos santos de primera, entre ellos, dije, San Pedro Canicio en Alemania, Austria, Suiza, San Francisco Javier hasta la India y China y Japón. Fue el primero a poner los pies en Japón para evangelizar. Japón, ahí fue como un segundo San Pablo. Quería ir en China, murió en el camino, etcétera. Y durante todos los siglos, hasta el siglo XX, los jesuitas fueron realmente como el mejor ejército sacerdotal del Papa de la Iglesia Católica. En el siglo XVIII, los masones, sabiendo esto, presionaron al Papa para suprimir la congregación. Después el Papa siguiente, en 1821, restableció la congregación. Y por desgracia, en el siglo XX, misteriosamente, el padre Arrupo, superior de ellos, abrió la puerta a la peste modernista, que es protestantismo disfrazado de catolicismo falso, y el siglo XX, salvo excepciones, fueron los destructores de la Iglesia. Como dice el proverbio latino romano, corruptio optimi pessima.
corruptio optimi, corrupción del óptimo, de lo mejor, es pésima, la peor de todas las corrupciones. Este modernismo falso, que es protestantismo racionalista, masónico, disfrazado de catolicismo, en el siglo XX, que ha hecho tanto daño en muchos lugares, en la iglesia, universidades especialmente, editoriales, libros, etcétera, etcétera, no es azar. Pero hubo también, en honor a la verdad, unos cuantos que quedaron fieles a la verdad, que también lucharon y todavía pienso luchan en favor de la verdad católica. Pidamos a Santo Ignacio de Loyola, este santazo de primera, que fue más eficaz que los papas, que fue más eficaz en su defensa de la fe católica que los papas. De hecho, el mismo año que Lutero levantó la bandera de la rebeldía, Ignacio de Loyola cayó herido en la guerra, se levantó convertido y fundó la congregación. Una sola vez leyó algo de estos libros del Renacimiento, de Erasmo, etcétera, dijo: esto no huele católico, no quiero nada con esto, no quiero nada de esto. Entonces, claro, dije, fue más eficaz que el Papa, sí, pero tenía el apoyo del Papa. Y por tener el apoyo del Papa, de los obispos, pudieron hacer cosas extraordinarias. Ojalá hoy los responsables de la Iglesia, el Papa, los obispos, abrieran las puertas a los defensores católicos de la fe católica, tal cual fue predicada en todos los siglos. Por gracia, hoy en muchos lugares, en la mayoría de los casos, favorecen los destructores y persiguen los constructores. Estamos en tiempo apocalíptico. Pidamos al Señor, Él tiene la última palabra. Incluso pidamos que estos saules internos a la iglesia, que persiguen la iglesia, que lleven la iglesia a la ruina, y bien que Dios toque sus corazones, los derrumbe de sus caballos de orgullo y de ideología falsa, como Saúl, y que se levante como San Pablo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.